mi nombre es Valentina Kalinger, soy fotógrafa pampeana y los invito a ver cómo atravesar un bosque. En cuanto a mi formación, siento que tuve dos etapas. Una etapa más formal, de pasar por la universidad, hacer una licenciatura, una tesis, recibirme. Fue una etapa que atravesé como desde un lugar, bueno, tengo que estudiar algo, me gusta la imagen, me gusta lo visual, me gusta la imagen fija sobre todo, que también es muy diferente a la imagen, a lo audiovisual. Pero eso, fue una etapa en donde me encontré con más frustraciones y pesares y angustias que otra cosa. Pero bueno, en esa etapa sí aprendí mucho de técnica, cuando yo estudié todavía en la facultad había un laboratorio, entonces como que ahí también conocí el mundo de lo analógico. Y esa fue mi primera etapa. Y después tuve una etapa que podría llamarla quizás no formal, pero que para mí fue la más importante, que es la de asistir a talleres y sobre todo al taller de Valeria Bellucci, que es una fotógrafa de Buenos Aires, que pasé por su taller más o menos 6 años, entonces pasar por ese taller fue como en donde yo realmente descubrí mi relación con la imagen, pero también mi relación con el mundo, como cómo yo veía o cuál era a empezar a identificar cuando aparecía una imagen y yo quería capturar eso, detenerlo, fijarlo y que no se me escape. Como esa experiencia la atravesé como en esta etapa que quizás fue menos formal, pero que para mí fue como la mejor etapa de mis estudios. Y es algo que todavía sigo haciendo, digo, como son espacios a los que todavía sigo asistiendo. En ese sentido a mí me gusta pensar la imagen como una herramienta para capturar la memoria. Y digo, con la importancia que tiene la memoria, ¿no? Digo, la memoria tanto en un hecho histórico como la memoria quizás en algo más privado o personal, o la memoria de la relación o de los vínculos que uno puede generar con sus amigos, con su familia, y que cuando esa persona ya no está o se va, digo, hay algo de eso que se pierde. Entonces para mí el poder de la imagen tiene que ver un poco con eso, con poder capturar aunque sea algo mínimo de esa memoria, y también la posibilidad que después puede llegar a tener el relato de crear una ficción a partir de eso, porque siento que la memoria muchas veces puede ser confusa, disruptiva, digo, como se pierden cosas en el medio. Entonces como en ese aspecto amplio que tiene la memoria y la posibilidad de poder también intervenirla para crear un relato de ficción, por ejemplo, o sacarla para otro lugar, creo que es el poder más grande que pueden llegar a tener las imágenes. Yo nací y me crié, digo, viví hasta los 18 años en La Pampa, entonces hay algo de haber crecido acá que ya me hace tener una conexión particular, ¿no? con la provincia, con la ciudad, tanto con Santa Rosa como Toay también, que yo siento que son un poco diferentes. O en cuanto a las experiencias que yo atravesé, lo siento como diferentes. Y sobre todo te podría responder esa pregunta con imágenes también, porque no es que me interesa todo de La Pampa, sino que me interesa ciertas características de, por ejemplo, que te lo puedo describir en una imagen visual, como puede ser un paisaje pampeano en pleno invierno a las 6 de la mañana, en donde hace mucho frío, se levanta una bruma, las luces se ven estalladas, que es una imagen que yo tengo mucho de cuando me levantaba cuando era chica para ir al colegio, y en el trayecto que hacía de mi casa al colegio, ver todo eso. Esta imagen visual que te relato es, por ejemplo, una de las cosas que me interesa del paisaje. Y todas las vibraciones que aparecen alrededor, como de
sí, de esas características que tiene el paisaje. Después otra cosa que te podría decir es, por ejemplo, la luz de cuando se pone el sol, que entra en mi casa, una luz rasante del sol, potente, media dorada, como verla a mi mamá cocinar abajo de esa luz. Digo, como yo creo que desde ese lugar es que no solamente me atraviesa a mí, sino que también aparecen estas imágenes. No son en cualquier situación o bajo cualquier clima, sino como esos paisajes específicos. Que también me pasa que cuando viajo, por ejemplo, acá en la muestra hay paisajes que son, no sé, de Córdoba, de acá de La Pampa, de Buenos Aires, de Barcelona, que ya no me importa el lugar de donde son, y si vos las ves no hay referencia de que son esos lugares, porque justamente lo que me interesa es captar estas cosas que sí que me forman y que formaron mi mirada y que las encuentro en cualquier provincia, en cualquier país, y siempre va a ser lo mismo, digo, como eso va a aparecer siempre más allá del lugar. Y creo que en ese sentido es donde más me representa La Pampa. Con el objeto de atraer la benevolencia de los espíritus y tener durante ese año buena cosecha, los indios hacían una gran fiesta, en la que intervenía como personaje principal el brujo de la tribu, acompañado por un toro sagrado. Sujetado al toro, el árbol más corpulento era engalanado de flores. Para esta operación se indicaban las mujeres más hermosas de la tribu. Luego el brujo entregaba a una de ellas el agua sagrada, con la que debía rociar el cuerpo del toro. Las demás indias danzaban alrededor del toro cantando el siguiente verso: Chau Frencan Eluan Micou, Chau Padre, Furenian pedir, Eluen dame, mi tuco agua, Padre te voy a rogar, dame tu agua. Estos cánticos y danzas se hacían al son de platillos de madera, machi, y de tambores, cultrum. Sí, a pesar del rito del toro sagrado, había durante ese año sequía. 4 indios de los más fornidos y valientes se dirigían hacia un claro del monte y allí clavaban 4 estacas de caldero. Permanecían 4 días al pie de las estacas invocando la lluvia con alaridos ensordecedores. Al 4.º día aparecían los demás indios acompañados por los estruendos de los tambores, cultrum y platillos machi. Asemejábase aquello a una reunión diabólica. Terminaba la gritería, el indio más fuerte como un iluminado por el espíritu del mal, se lanzaba a toda carrera a apoderarse de la mujer yegua, le arrancaba el corazón, que lleno aún de vida, chorreando sangre, lo llevaba a un ojo de agua. La Pampa, ubicada en la zona central de la República Argentina, proyecta un gran plan de transformación con el desarrollo de 85.000 hectáreas bajo riego, aprovechando los caudales correspondientes del río Colorado. 25 de mayo se transforma en proyecto de desarrollo, de integración y de extensión de la frontera agropecuaria. Ya se cuenta con una moderna pista de aterrizaje y caminos pavimentados. La zona presenta un desarrollo promisorio con 3.800 hectáreas bajo riego, de las cuales 600 en plena producción. Ahora La Pampa hace un ofrecimiento público de estas tierras del proyecto de aprovechamiento múltiple 25 de mayo. Se venden 4.740 hectáreas bajo riego que pueden destinarse a producción frutihortícola, forestación, cría y engorde de ganado, producción láctea o línea de apoyo a una industria. Ofrecida en fracciones de 450 hectáreas para producción propia y hasta 1.200 para colonización privada, la tierra cuenta con obras de riego como el puente dique, el canal matriz, los canales secundarios y de drenaje central. Este plan busca desarrollar producciones diversificadas tales como manzanos, perales, duraznos, viñas para la elaboración de vinos finos y hortalizas forrajeras,
procurando su industrialización en la zona. El esfuerzo conjunto del gobierno y de los particulares, amparados por modernas y actualizadas leyes de colonización, permitirán concretar las obras proyectadas y hacer rentables las realizadas. Así, La Pampa, en marcha, avanza con el país. Me pasa algo que es que no trabajo ni con la inspiración ni con un tema en particular. Entonces atravesar un bosque un poco viene de esa experiencia de atravesar la vida, y en ese atravesar es que van surgiendo las imágenes. Nunca parto de un concepto o de una inspiración como algo que viene y digo, bueno, voy a trabajar sobre esto. Entonces las imágenes van apareciendo desde ese lugar. Con el tiempo esas imágenes, que creo que por eso también es que elijo lo analógico para trabajar, ¿no? Porque pasa un tiempo hasta que yo veo esa imagen, en el medio me la olvido, y es ahí cuando empiezo a construir una narrativa o empieza a surgir el tema desde ese lugar. Después esas imágenes pueden encontrar en esa narrativa el formato de un fanzine, de un print o, bueno, en este caso en la pared, porque es una muestra donde las imágenes están en la pared. Pero siempre desde ese lugar, primero desde andar con la cámara, atravesando la vida, y después dándole un sentido a esas imágenes, que muchas veces siento que ya no tiene que ver conmigo, sino con el espacio en sí que abre la imagen, que es de otro tiempo en el momento que yo la saqué. Digo, son dos tiempos diferentes. El primer momento de toma de algo que me llama la atención, que apareció, o un rayo de luz, una persona, un lugar, y después eso hace sentido cuando las veo todas juntas sobre la mesa, por ejemplo, una vez que ya están reveladas. O sea, no soy una fotógrafa de la distancia, en todo sentido. Digo, si voy a sacar o voy a hacer un retrato, necesito mínimamente que haya un vínculo, una charla, un algo que me acerque a esa persona. Y creo que eso también un poco tiene que ver con la herramienta que elijo, que son las cámaras analógicas, y sobre todo la de formato medio, que es una cámara que no se le pueden intercambiar los lentes. Tiene un lente fijo que simula ser es un 70 milímetros, pero es como un lente que es muy cercano. Tenés que estar muy cerca para hacer foco y para fotografiar. Es una cámara muy lenta. Hacer foco no es que apretás y sale, sino que tenés que tomarte el tiempo. Tiene una lupita, enfocar. Entonces digo, todas esas cosas hacen que inevitablemente tenga que estar cerca. Por eso digo, no solamente físicamente con la cámara, sino yo también emocionalmente cerca de esa persona. Así sea un mate, una charla, digo, pero generar un espacio de intimidad. Y la mayoría de las fotos que están acá son de experiencias, digo, muy íntimas, porque son mi familia, mis amigos, personas con las que generé un vínculo. Entonces sí, hay algo de eso del acercamiento y estar cerca para poder fotografiar. En ese sentido, bueno, el caldén aparece como un símbolo, pero porque es algo que digo, haces 2 pasos y ves un caldén. Entonces algo de ese árbol que está tan presente y es tan característico, no con la intención de que sea un símbolo, pero inevitablemente termina apareciendo como algo simbólico en las imágenes, pero porque es algo que salís y lo ves y está, entonces no puedo no fotografiarlo. Entonces sí, aparece como algo simbólico en ese sentido. La cerámica es un arte milenario que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. La palabra cerámica viene del griego keramikos, que significa hecho de arcilla, y aunque hoy la asociamos a objetos decorativos o utilitarios, su historia está profundamente ligada a las primeras civilizaciones. Desde pequeñas figurillas datadas en el año 24.000 a.C. en China, hasta las impresionantes vasijas griegas del siglo V antes de nuestra era, la cerámica ha sido mucho más que un objeto,
un testigo de culturas, creencias y modos de vida. Un ejemplo de esa riqueza es el célebre vaso francois, realizado en la antigua Grecia alrededor del 570 a.C., una obra maestra de la técnica de figuras negras que narra mitos y hazañas de dioses y héroes sobre su superficie. La alfarería prima hermana de la cerámica alcanzó su auge en Grecia entre el 1000 y el 400 a.C. Los artesanos perfeccionaron el torno de alfarero y comenzaron a diseñar vasijas de formas complejas y decoración detallada. Primero con patrones geométricos, luego con figuras negras sobre fondo rojo y más tarde, invirtiendo la técnica, figuras rojas sobre fondo negro. Pero no solo Grecia dejó su huella. En China, durante la dinastía Han, comenzó la producción de porcelana, un material refinado que siglos después alcanzaría su esplendor en la dinastía Ming. La porcelana tardó en llegar a Europa y recién a inicios del siglo XVIII los europeos lograron descifrar su fórmula, dando origen a los primeros talleres en Meissen, Alemania. Hoy la cerámica sigue viva, desde la obra de artistas contemporáneos hasta piezas utilitarias y decorativas en hogares de todo el mundo. Un arte ancestral que sigue modelando historias. Antes de que existieran los libros, antes de que la ciencia intentara explicarlo todo, el ser humano miró el cielo y se preguntó, ¿qué hay allá arriba? Así nació el mito, una intuición repentina, una respuesta mágica para explicar lo incomprensible. En esas primeras comunidades, el chamán era el puente entre los hombres y los dioses cósmicos, capaz de conjurar lluvias, sanar males y descifrar los mensajes del viento. Con sus visiones tejían relatos que organizaban el caos. En la América antigua, los mitos se poblaron de animales, felinos, aves, ofidios y seres sorprendentes como caimanes o murciélagos. Cada cultura tenía sus dioses y bestias, símbolos del cielo, tierra, muerte, vida y fecundidad. Algunas plantas también fueron divinizadas. El maíz, el cacao, los cactus, todo tenía un espíritu, una fuerza oculta. Y no solo eso, para estos pueblos el arte y la religión eran uno. Las formas, los colores y los símbolos no eran decorativos, eran el lenguaje sagrado. Cada imagen, cada figura tallada comunicaba una visión del mundo, una cosmovisión donde la tierra y el cielo debían vivir en armonía. Así se crearon las simbiosis cósmicas, imágenes y rituales para unir hombres, dioses y naturaleza, porque en el fondo aquellas culturas creían que solo respetando esas relaciones la vida podía continuar. Hoy esas antiguas imágenes todavía nos hablan, son vestigios de un tiempo donde todo tenía alma y el arte era la forma de mantener el equilibrio. En un bloque anterior habíamos hablado de cómo los cambios sociales venían a cambiar esta idea de cómo tenía que ser del país blanco, digamos. En este caso voy a seguir a un libro que se llamó El desprendimiento, de una colección que se llama El desprendimiento, que justamente habla de procesos descolonizadores y pensamiento descolonizador. En este caso voy a tomar un artículo de este libro, compilado por Zulma Palermo. El artículo es de Rollero, donde él va a hablar de justamente estos autores, Scalabrini y Ortiz, el del hombre que está solo y espera, un libro paradigmático en el país, y luego de Jauretche, ambos defensores de lo nacional y de la inclusión de estos venidos del interior
que para los porteños, digamos, eran los cabecitas negras. Esta gente que se va a ubicar en los suburbios, villas en muchos casos, va a vivir la vida desde la experiencia, no desde los libros. Mientras que, por eso Jauretche los va a llamar a los intelectuales que los miraban despreciativamente como los profetas del odio, es el título de uno de sus libros, o también la barbarie ilustrada, va a decir, por los pensadores que se resistían a esta nueva composición política o popular, ¿no?, del país. Ellos fueron llamados chusma, descamisados, cabecitas negras, vagos, mal entretenidos, aluvión zoológico. Entonces Jauretche va a iniciar algo así como otra poética, otro lenguaje. Por eso hay una canción de Los Piojos que le cantan a San Jauretche. Jauretche dice que la Argentina era libre de nombre nada más, porque estaba atada económicamente y porque se encaminaba a andar pionando como la manera de hablar del peón, el peón de campo, ¿no? Pobre, andante, medio seminómade. Y entonces va a romper entonces el arquetipo de lo que debía ser un argentino. También Homero Mansi participó en esta movida. Venían ellos de militar en Forja, del radicalismo, que había sido creada en 1935. Y la proclama de Forja, de donde ellos habían salido, radical, decía: el proceso histórico argentino en particular y el americano en general revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de su soberanía para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana contra las oligarquías, y sigue como agentes de los imperialismos de penetración económica, política y cultural. Muy bien. También Ezequiel Martínez Estrada escribió un libro sobre La Pampa bastante interesante. Recordemos entonces estas palabras que usaba la gente para referirse a las clases populares, como el hedor del que hablaba Kusch, que también hablamos en otro bloque, ¿no es cierto? A partir de esto van a surgir, y considerando esta manera de pensar, las dos maneras de pensar que sobreviven, ha habido movimientos artísticos que han intentado descolonizar el pensamiento. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, que en Asunción del Paraguay existe el Museo del Barro, que intenta impugnar las fronteras tradicionales entre lo popular y lo culto, para recuperar los colores, las combinaciones, las técnicas populares. En la Universidad de Pelotas, en Brasil, hay un museo de las cosas banales. Es virtual, donde juntan todas las pequeñas cosas de la vida cotidiana, también con esa misma idea de rememorar lo colectivo, lo popular. El taller de Ferro White, en Argentina, aquí en Bahía Blanca, que reúne objetos del ferrocarril, los ferrocarriles desarmados, y promueve su evocación. Y también en Chaco, en Resistencia, hubo en 2012 una performance, ya sabemos lo que es performance, porque en el programa se ha hablado de eso, que se llamó Soy guarango sin glamour, tomando esta idea de que guarango era el guaraní visto desde los otros, y ellos crean este oxímoron que sería sin glamour, soy guarango, y de alguna manera asumen esta mirada descalificadora, pero dándole otro lugar. Bueno, por ahora basta, ya la seguiremos, gracias.